El reto que veremos ahora es Flash Metal Alchemist. En este reto, que se trata de una aplicación web, podemos hacer una búsqueda en esta aplicación y obtener una lista de metales. En la aplicación web podemos ver que acá tenemos una relación total de metales y podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, por el campo LI, y podemos hacer un ordenamiento por el número atómico, el símbolo o el nombre. Vamos a usar, por ejemplo, el número atómico y hacemos un search, una búsqueda, y vamos a tener ya una lista mucho más reducida que corresponde a los criterios que hemos ingresado. Asimismo, el reto incluye las fuentes que están en un adjunto que se llama fma.zip. Descomprimimos el archivo y vamos a tener justamente las fuentes, de las cuales es importante revisar algunas de ellas. Por ejemplo, en el app.py podemos encontrar cómo maneja la sesión y la respuesta a los métodos getPost. Acá podemos ver que en el caso de el post se usa para justamente hacer la búsqueda, y podemos ver que se utiliza Flask también como framework, y acá vemos que se ejecuta una consulta a la base de datos utilizando un like para el campo nombre, y finalmente también se hace un order by o un orden a través del texto ingresado que tiene el campo order. En el programa Models tenemos la relación de las tablas que maneja la aplicación, y esto es muy importante porque maneja los metales, que tiene tres campos, que es el número atómico, el símbolo y el nombre. Tenemos una tabla flag que contiene un campo flag, y vemos en el archivo seed.py cómo es que se inicia la base de datos y se inserta la información de los metales, y también se inserta el flag. De esta manera, para resolver el reto, tenemos que de alguna manera llegar a leer la información que está en la tabla flag. Ahora vemos el funcionamiento de la aplicación desde el navegador. Vamos a abrir las herramientas de desarrollador y volvamos a hacer una búsqueda. Por ejemplo, otra vez ingresamos LI y hacemos que la información esté ordenada por el número atómico. Hagamos una búsqueda y veamos cómo trabaja la aplicación en la solicitud al servidor. Aquí se hace un post y vemos que en los datos del request se trabaja de las siguientes maneras. Con el parámetro search especificamos el texto de búsqueda, y con el parámetro order el campo por el cual vamos a ordenar. Eso quiere decir que la aplicación va a trabajar de la siguiente manera. Va a hacer un select con los campos que contienen la tabla metales, va a hacer una búsqueda por el campo de nombre aplicando un like, y finalmente va a hacer un order by con el campo atomic number que ha sido seleccionado por el usuario. Si vemos alguna forma de poder atacar esto, va a ser complicado hacerlo por el texto de búsqueda, pero podríamos intentar por el campo de ordenamiento. Y si revisamos la información que puede manejar un select, vamos a encontrar que después del order by podemos utilizar una cláusula limit. Lo que va a hacer la cláusula limit es devolver una cantidad de registros de acuerdo a la expresión. Vamos a intentar esto en la aplicación y vamos a volver a lanzar la petición, y vamos a cambiar los datos del campo order y le vamos a indicar, por ejemplo, limit 1, y ejecutamos. Abrimos el resultado en otra pestaña y vemos que efectivamente ha funcionado nuestra prueba, y hemos hecho de que se devuelva solamente un registro en lugar de los 10 registros que devolvía con la solicitud inicial. Hasta el momento sabemos que podemos ejecutar la consulta y aprovechar el parámetro de ordenamiento para ordenar por un campo, y poder usar también la cláusula limit y controlar de alguna manera la cantidad de registros que podemos obtener. Lo interesante es que el limit utiliza una expresión que, si bien nosotros hemos usado en la prueba el valor 1, también podremos usar unas expresiones más complejas o que incluyan, por ejemplo, un select. Luego de buscar información, se puede encontrar una forma de obtener los valores del flag de la siguiente manera. Aprovechando que se puede utilizar la cláusula limit, podemos hacer lo siguiente. Utilizamos un valor máximo, que en este caso sería 127, y obtenemos el primer carácter del flag,
y lo convertimos a su valor ASCII. De esta manera podemos ejecutar la búsqueda y de acuerdo a los valores obtenidos podemos determinar cuál es el primer carácter del flag. Por ejemplo, el flag va a empezar con el carácter F que corresponde al ASCII 102. Haciendo la resta, vamos a tener como resultado 25, que sería la cantidad de registros que devuelva la búsqueda. Ahora la pregunta es cómo es que podemos leer este valor 25. Vamos a la aplicación y volvemos a cargar. Ejecutamos la búsqueda sin filtro de nombre y tenemos la relación total de metales. Vamos a hacer la prueba usando el código que hemos formulado. Volvemos a ejecutar. Enviamos. Y vemos que tenemos una cantidad de registros menor a la que teníamos en la búsqueda inicial, que es el total. Ahora, ¿cómo podríamos obtener el valor 25? Pues una de las formas es leyendo de alguna manera en el resultado del post cuántos registros tenemos, ¿no? Y esto lo podemos hacer de diversas maneras, pero una de las que podríamos ver es revisando, por ejemplo, el código fuente. Y vemos que por cada uno de los registros existe un tag tr dentro del código HTML. Hay que tener en cuenta que existe uno adicional que corresponde a los títulos de la tabla. Eso quiere decir que si tenemos acceso a response y contamos la cantidad de tags tr, vamos a tener que tenemos 26 tags. Como tenemos 26, restamos uno que corresponde al título, podemos obtener el valor 25. La idea es desarrollar un programa en Python que nos permita lanzar este request por cada uno de los caracteres del flag, hacer la lectura del response, contar cuántos tr existen y de esa manera podríamos obtener el flag. Finalmente tenemos la versión del programa en Python en la cual hacemos un import a la librería request para poder hacer las solicitudes a la aplicación web. También hacemos un import a la librería Beautiful Soup. Esta librería de Python lo que nos permite es poder ejecutar una serie de funciones sobre código HTML y XML. Y hay diversas funciones que podemos usar y nosotros vamos a usar, en este caso para la búsqueda de los tags tr, el método findAll. Tenemos el payload de carga que ya lo habíamos revisado previamente y acá hacemos una iteración por cada uno de los caracteres del flag. Vamos a lanzar un request con el payload que tenemos, vamos a recuperar la información a través de la librería Beautiful Soup y finalmente vamos a restar 127 a la cantidad de tags tr y restamos 1 dado que vamos a tener uno adicional por el título. Finalmente vamos concatenando cada uno de los caracteres y finalmente vamos a tener el flag. Ejecutamos este programa en Python y tenemos el flag del reto.